Hola mis queridos y mis queridas Acuario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti en este día de hoy. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Si tu signo solar, lunar, ascendente, Venus es Acuario, esta es tu lectura. Y si tu persona de interés es Acuario, también esta es tu lectura. Vamos a ver mensajes especiales para ti, mensajes de poder, mensajes de advertencia, mensajes de aliento y mensajes de consejo para ti en este día de hoy, mi querido y mi querida Acuario. Inicialmente vamos a ver los primeros mensajes de los arcángeles Jofiel y Uriel. También invitarte a que me apoyes suscribiéndote con todas las campanitas, dejando un like, comentarios y siguiéndome en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, el arcángel Jofiel te dice en esta ocasión: alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti, Acuario, crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Wow, mi querido y mi querida Acuario, vamos a volar alto, alto. Nuevos aprendizajes en tu camino te traerán oportunidad de éxito. Sé consciente de que necesitas confiar más en ti, Acuario. ¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena tanto sacrificio? Puedes lograrlo sin tanto esfuerzo. No quiere decir al trabajo, sino que quiere decir que hagas de tu vida algo más suave, algo más que estás en un camino hacia la felicidad. Vinimos a este planeta a ser felices, sí, a aprender, pero especialmente a ser felices y a disfrutar. Disfruta tu camino y sé tú mismo el hacedor de tu destino, mi querido y mi querida Acuario. Vamos a ver qué más nos dicen tus guías espirituales en este día de hoy. Hay mensajes hermosísimos para ti en esta ocasión, mi querido y mi querida Acuario. Vamos a ver qué te dice inicialmente el tarot egipcio en esta ocasión. Me hablan acerca de ti, de ese proyecto de vida que debe ser tú mismo, tú misma. Tómate a ti mismo como si fueras una empresa, pero no de la manera económica, sino de una manera más espiritual y también de una manera holística, utilizando en este proyecto que eres tú mismo, tú misma, todas las herramientas y los instrumentos que tiene el universo para ti en esta vida. Puedes encontrarlos dentro de ti, también en libros, en maestros que vienen detrás de nosotros enseñándonos y guiándonos. También me hablan acerca de esos sueños y proyectos materiales que tú tienes que se van a realizar sí porque sí. Todo aquello que tú pienses, todo aquello que esté en tu cabecita es lo que se va a hacer realidad de aquí en adelante. Recuerda que el presente que tú ves hoy es fruto de los pensamientos de tu pasado. Entonces, con esa premisa, mira bien en qué vas a pensar en este preciso momento. Llega para ti como que un eureka, algo va a traer el universo a ti, una idea millonaria, diría yo, una idea que no solamente va a cambiar tu vida, va a cambiar la vida de muchas personas a tu alrededor, de tu ciudad, de tu país. Va a cambiar su vida no solamente de forma económica, sino que son personas alrededor tuyo que se van a dar cuenta de tu historia de vida y van a querer imitarte y van a querer y tú vas a ser inspiración para que ellos también salgan adelante, no solamente en cuestiones económicas, sino de tu comportamiento como persona, como jefe, como empresario, como ser humano y van a querer imitarte y de esa manera vas a tú ayudar a hacer un mundo mejor. Lo importante en todo esto es que nunca olvides que lo que hagas sea justo contigo, con las demás personas, que no dañes a nadie y no te dañes a ti mismo especialmente. En estos días ten mucho cuidado con los dueños de lo ajeno porque podrían estar ahí por detrás queriendo lo que tú tienes, no solamente en cuestiones materiales, sino también en de tus relaciones
amorosas, tus relaciones personales, cuando llegue esa situación, si es que llega esa situación negativa, mucho cuidado con la forma como tú reaccionas. Sé tú la persona madura, sé tú la persona elevada y con sabiduría, porque esas personas te van a querer atacar a ti, pero es parte como de la parte negativa del universo queriéndose oponer a lo positivo que viene para ti, a eso maravilloso que llega a tu vida. Y también es como una prueba, ¿no? Para que exista un equilibrio tiene que existir lo positivo y lo negativo aquí en este planeta y en el universo, creo yo. Entonces, eso tómalo como una oportunidad de probarte tu paciencia, de probar tu fortaleza, de probar la justicia también. Bueno, si tú estás solterito y estás solterita y te has fijado en una persona comprometida, te invito a que cortes eso, a que ya no le des más energía, a que no empeñes más tu tiempo ni tus recursos a esa persona. Cuando hablo de recursos no hablo solamente de dinero, sino recursos emocionales, de tiempo y de energía. No le inviertas más a esa relación porque no va a progresar absolutamente para nada. Bueno, si a la larga ya tú tomas la decisión de hacerlo, bueno, es tu camino, es tu, es tu voluntad hacerlo, ¿listo? Debe ser que es parte de tu crecimiento. Pero también existe algo llamado sabiduría, que es aprender de las experiencias de los demás, de no tener que quemarse el dedo para saber que no tienes que arrimarte al fuego. Simplemente con ver a la otra persona que se quemó, que le dolió, que le ardió, entonces tú tampoco lo vas a hacer. Si estás en una relación, en una pareja, es muy posible que los dos también estén teniendo ese tipo de tentaciones. Y te digo también lo mismo, aplica para lo que estoy diciendo antes, ¿no? No hay necesidad de quemarse para saber que el fuego quema definitivamente, como que hay muchas dudas, como que él está muy lindo, como que ella está muy linda, como que está apetecible, pero mira, tu pareja también es apetecible y no te enredes en esa situación, porque mira, eso va a ser una cuestión de involucrar sentimientos, de involucrar pasiones y eso no va a terminar nada, nada bien. Eso podría ser, digo yo, que estalle una bomba nuclear alrededor de ustedes. Ustedes dos han tenido problemas y dificultades, pero es que como que no se han concentrado en solucionarlo ustedes dos, no, sino que se han concentrado es como en escuchar a otras personas, como los chismes que te diga fulanita, menganita, como que lo que piense tu amigo o tu amiga. Bueno, a veces no lo hacen con mala intención, a veces sí, pero yo creo que las soluciones de los problemas de una pareja se deben buscar adentro de la pareja, no por fuera, absolutamente para nada. A menos que exista violencia, ¿no? Violencia física, violencia psicológica, violencia económica, que también puede ser. Violencia económica es cuando tu pareja tal vez o sea, los dos deban apoyarse económicamente y una de las dos personas no lo hace. Listo, los tienen aguantando hambre o cuestiones de salud o que a los niños no les den lo suficiente. Lo necesario eso es violencia económica. Bueno, entonces busquen las soluciones dentro de su relación y no por fuera. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales a través de tus angelitos. En esta ocasión, mi querido y mi querida Acuario. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, te dice que hay alguien que ya no está aquí con nosotros y te tiene un mensaje muy, muy especial. Te dicen que te concentres, que no te disperses, que mires lo que tienes al lado, alrededor tuyo, no solamente tu pareja, sino los recursos, los dones que tú tienes dentro de ti para seguir adelante, que tienes una oportunidad maravillosa, mira, algo de construir algo grande y que no te dejes desviar por pasiones, por discusiones,
por cosas negativas, ahorita no te dejes distraer. Lo que esas personas alrededor que te invitan como a hacer algo que no sea muy adecuado, son distracciones para que tú no hagas lo que debes realmente hacer. Son simplemente como, no sé, eh, cosas que atrasan tu vida, tu avance. Entonces, que mucho cuidado, que te concentres, que mires más en tu interior, en el interior de tu vida, en el interior de tu pareja, que hagas contacto con la divinidad de hoy en adelante, que cultives tu vida espiritual, que no te dejes guiar tanto por la cuestión mundana, eh, que mira, que estás aportas de que la justicia se haga en tu vida, de la justicia para ti de una manera positiva. Todo aquello que a ti te han quitado, que te han robado, todo eso se te va a devolver a ti. Bueno, entonces más bien concéntrate en las oportunidades que tienes ahora y en crecer tú y ayudar a las personas que están a tu alrededor y resolver tus problemas, los que tienes ahora. No te armes problemas más encima. Bueno, mis queridos y mis queridas Acuario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en la próxima oportunidad.